Currículum de Gabriela López. En el año 2007 inició su carrera profesional al fundar la firma local Estrategias Políticas, desde donde ha participado en más de 50 campañas electorales y ha asesorado a gobiernos locales, estatales y legislativos, entre ellos a quienes fueron los gobernadores mejores evaluados en México. Gabriela ha trabajado en todo el territorio mexicano, en estadios como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Oaxaca, Nayarit, Nuevo León, Sonora, entre otros. Gracias y muchas gracias a ustedes por esta invitación a este evento tan importante en la que además tengo el gusto de participar con tantas mujeres brillantes en distintos países y distintos campos, y creo que todas coincidimos en la labor de participar y hacer mejor política. Como me presentó Marcela, yo tengo esta plataforma de capacitación política en la cual estoy trabajando con mucho entusiasmo y esfuerzo, que se llama Polilogy. Y lo que quiero presentarles a continuación es el manifiesto de lo que nosotros creemos importante para la nueva política. Que la conciencia le gane el ego. Que el bien común se imponga a los mercados. Que el saber escuchar silencie los discursos vacíos. Y la sensibilidad termine con la corrupción. Que la honestidad gane en la interna. Que la capacidad se imponga al amiguismo. Que la inteligencia triunfe sobre la ineficiencia y la planificación sepulte la demagogia. Que la autocrítica derrote al sábelo-todo, la educación al miedo, la experiencia a la inoperancia y el conocimiento a la improvisación. Que los que se capacitan ocupen el sillón de los oportunistas. Polilogy, capacitación política online. Este día lo que quiero presentarles son 10 claves, que no quiere decir que sean las únicas, pero sí me parece que representan 10 sugerencias, recomendaciones interesantes para todas las mujeres que quieren participar en política y que me está pidiendo dar acceso a la sala. Entonces voy a salirme tantito. Y que pueden servirles de base para todas y todos los que estén participando en política, porque una de las claves importantes de la participación de las mujeres en la política también es la colaboración de los hombres. Lo primero es hablar un poco del caso de Alexandria Ocasio-Cortez, que es una de las mujeres que representa justamente la problemática política que enfrentamos cuando queremos entrar a un mundo que no es el único, pero un mundo en donde es evidente la participación mayoritaria de hombres. Vamos a ver un video en donde explicamos brevemente el caso y las problemáticas principales que ella ha enfrentado desde el momento que decidió incursionar en política. Que el Congreso de Estados Unidos sea el más plural de la historia y con mayor presencia de mujeres no es casualidad. Sucede en un momento en donde el empoderamiento femenino está en crecimiento, gracias a movimientos como Me Too y las acciones para lograr la equidad laboral y salarial. Que existan más de 100 congresistas que legislan el país es un gran avance. Sin embargo, ser mujer sigue siendo un obstáculo para quienes ocupan puestos de poder. En el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, su género es motivo suficiente para recibir ataques incluso del mismo presidente Trump,
quien la critica con frecuencia, no solo por su rol como opositora, sino por ser mujer. Sus detractores minimizan su influencia por su juventud y su género. Por ejemplo, los republicanos rescataron un video de sus épocas universitarias en donde criticaron su forma de bailar, al mismo tiempo que la descalificaban como congresista por divertirse y participar en actividades estudiantiles. Ella respondió con otro video bailando, pero ahora desde su oficina en el Congreso. Las críticas que recibe son una constante para las mujeres. Ocasio-Cortez debe responder a temas tan absurdos como la ropa que elige usar o cuánto pagan por un corte de cabello. Por ejemplo, un periodista criticó el abrigo de Alexandria porque parece una prenda de alguien con alto poder adquisitivo. También fue un escándalo que pagó $260 por un corte y tinte de cabello, historia que nunca hubiera trascendido si el protagonista hubiera sido un hombre. Estos temas pretenden distraer de las acciones legislativas que realiza. Afortunadamente, no está sola. Su voz, junto con la de las demás congresistas, eventualmente servirá para que estas críticas basadas en el género desaparezcan. Y bueno, este es un solo ejemplo de todo lo que tenemos que hacer o enfrentar cuando entramos en política las mujeres. Y las 10 recomendaciones, las 10 claves es participar. Más mujeres en política significa también más espacios y más oportunidades de cambiar justamente esta realidad. Y la participación de las mujeres está comprobado, seguramente ya lo han escuchado en distintas ponencias, está comprobado que los valores y los atributos de las mujeres aportan muchísimo a los resultados y a cambiar la vida de las personas a las que gobiernan porque tienen valores, tienen sensibilidades, tienen bastantes características que los hombres no tienen y que aportan a una política mejor. Les voy a presentar una intervención de Oliva Barros, que es consultora de la empresa El Instituto. Ella específicamente nos habla sobre algunos datos, algunos estudios que demuestran que la intervención de las mujeres bien preparadas y de las mujeres que están decididas a entrar en política es fundamental para cambiar nuestra realidad. Existen varios estudios y encuestas que demuestran los beneficios para la sociedad que la mujer sea un activo en la política. Como dijo Charit, directora de ONU Habitat, cuando planeamos una ciudad para las mujeres, planeamos para todos. Si es más segura para las mujeres, será más segura también para los hombres, los niños y los adolescentes. Las ciudades que son pensadas y planificadas por mujeres son más seguras, incluyentes y más humanas. En el último encuentro del primer Women Economic Forum efectuado en Cartagena, en el cual tuve el honor de participar, Más Mujeres en la Política ha demostrado el aumento en la inversión en áreas como salud, educación y protección social. Negociaciones más abiertas, transparentes y justas. La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional dice que cuando 10% más de niños asisten a la escuela, el PIB de un país aumenta promedio un 3%. Liderazgo abierto, colaborativo y menos jerárquico. Está demostrado que entre más mujeres, mejor política. Y así es, entre más mujeres, mejor política, pero para que haya más mujeres necesitamos que más mujeres se decidan e ingresen. Y un punto importante es que seamos más profesionales al momento de ingresar a la política. Tenemos que prepararnos. Por supuesto que esta sugerencia aplica también para los hombres, porque la realidad de la política hoy en cualquier país, no solamente en los latinoamericanos, sino en general en los países del mundo, es que estamos viviendo circunstancias completamente nuevas y tenemos que tener la capacidad de enfrentar esa realidad con mejor preparación y con nuevas herramientas que quizás todavía no existen, pero que tenemos que generar para innovar. En la colaboración que les traigo en este apartado, como ustedes vieron, es una serie de compilaciones de cápsulas en las cuales yo tuve el privilegio de entrevistar a distintas mujeres y permitir y pedirles la colaboración en esta plataforma.
Vamos a ver a Ivonne Ortega, ella fue gobernadora, fue dirigente nacional de un partido político en México y actualmente juega un rol muy importante y también ha estado atravesando por todas estas circunstancias y ella nos da 5 claves que en su experiencia son importantísimos para la participación de una mujer en política. Creo que cerré esa ventana. Soy Ivonne Ortega Pacheco. El verdadero éxito en las campañas electorales no es cuestión de suerte. El triunfo depende de la evaluación permanente, el trabajo constante, la colaboración y responsabilidad del equipo. ¿Qué debe hacer un candidato para ganar en las urnas? ¿Hay alguna receta para triunfar en las elecciones? En mi experiencia, hay algunas recomendaciones que he aprendido a lo largo de mis 21 años en política, que me han servido como base para competir y ganar elecciones. Hablo de 7 pilares. Poseer una estrategia y un plan de campaña. Tener buenos candidatos con atributos positivos. Construir un mensaje que despierte esperanzas y tenga las propuestas más cercanas a la realidad. Construir un partido y estructuras fuertes y reales. Atreverse a innovar en las estrategias de posicionamiento. Ser muy eficientes con la movilización. Y el más importante, el trabajo del candidato es ser candidato. La combinación de estos elementos me han permitido ser alcalde, diputada local, federal, senadora, gobernadora, dirigente nacional del PRI y aspirante a la presidencia de México. Los 7 pilares requieren de respaldos como el tiempo y los recursos para operar, además de un equipo bien organizado y preparado para ejecutar las tareas que marca la estrategia. No es suficiente un elemento. Hay que mantener el equilibrio en todos los pilares. La fuerza de cada uno lo determinará el proceso en particular. Y aquí quiero hacer énfasis en la importancia de tener un equipo que nos permita participar en política. En muchas ocasiones, yo he trabajado con muchas mujeres en política y uno de los grandes temas es generar estructuras de apoyo para nuestras aspiraciones en las cuales haya responsabilidad y jerarquía. A las mujeres, en mi experiencia, nos ha costado un poco más ejercer el liderazgo porque en nuestro rol tradicional somos más, quizás tratamos de ser más conciliadoras y en política tenemos que aprender a tener orden, a poder dirigir y a ejercer un liderazgo con decisión y firmeza. El siguiente punto importante es aprender la comunicación. Política es comunicación. No se hace política si no se hace comunicación. No se hace política si no tenemos una narrativa poderosa. No se hace política si no hablamos a nuestros electores, si no sabemos quiénes son, si no sabemos de cuáles son los valores que ellos esperan tener en un político o una política y sobre todo que podamos tener la capacidad de elaborar discursos que motiven, que persuadan. En muchas ocasiones, y se los digo porque en las experiencias en distintos campos, incluso entrevistando a mujeres que han aspirado a dirigir su país, una de las constantes es la inseguridad que se ve reflejada en la presentación de discursos, en la presentación de los debates y por lo tanto una recomendación importante es que aprovechen los espacios de exposición afinando todos los temas que tienen que ver con su presentación ante un público y la persuasión. Decía en su libro de memorias Michelle Obama que una gran crisis que tuvo en la primera campaña de su esposo Barack Obama fue que a ella no la consideraron en el equipo estratégico y que la mandaban a eventos de relleno. Y fue ahí donde tuvo una crisis porque no tenía la capacidad de expresarse correctamente y sobre todo de cuidar sus gestos. Se le criticó duramente y a partir de ahí decidió ella misma tomar el control de su carrera política que implicaba
su posición de primera dama y eligió diseñar un posicionamiento distinto. Pero sin duda uno de los grandes atributos que podemos ver en esta mujer, como en muchas otras mujeres políticas exitosas, es la capacidad de ofrecer una buena comunicación y también una comunicación que evite repetir todos aquellos errores en la comunicación que no tiene perspectiva de género. Esta debe ser una aportación importante de nosotros, de nosotras, cuando ingresemos a política, cambiar esta comunicación. Vamos a escuchar a Daniela Barbieri. Ella es experta justamente en el tema de discurso y discurso sin perspectiva de género y escuchemos su recomendación. En este capítulo vamos a analizar algunos ejemplos que visibilizan el machismo a la hora de comunicar. Esto muchas veces no es explícito, pero muchas otras se muestra dentro de lo que denominamos micromachismos. Es decir, comportamientos diarios que tanto mujeres como varones tenemos asumidos y naturalizados, y de los que no están exentos los equipos de comunicación y los dirigentes políticos que reproducen estas conductas o mensajes. Un ejemplo de esto podemos verlo en la participación del candidato español a la presidencia, Casado, en donde en un intercambio con niños y niñas diferencia entre ambos géneros para hablar de actitudes y de gustos. En Argentina, en plena campaña electoral, el expresidente Mauricio Macri comparó el manejo económico de sus opositores con la incapacidad para administrar de las mujeres. El actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, generó un escándalo y llegó a ser noticia internacional por sus dichos sobre la violencia de género y el acoso sexual. Pero el machismo no se limita solo a algunas comunicaciones políticas. Los medios de comunicación, periodistas y redes sociales también reproducen la desigualdad. Podemos ver un claro ejemplo en este comentario sobre la cantante Shakira. La comunicación sin perspectiva de género es algo a lo que estamos expuestos a diario y muchas veces no nos damos cuenta. Y por supuesto, nuestra participación como mujeres en política tiene que evitar este tipo de errores y empezar a poner el ejemplo. Nosotras no podemos pues generalizar los errores que ya se vienen presentando en política. La siguiente sugerencia es promover la participación de más mujeres y también de más ciudadanos para que la política empiece a ser un espacio de iguales, de mayor participación, no solamente en entrar a política y tener más mujeres, sino también tener posiciones importantes en candidaturas, en las legislaturas, en el nivel ejecutivo, que las cifras, a pesar del gran avance que ha habido, siguen siendo todavía preocupantes porque a pesar de algunas leyes que han forzado la paridad, todavía, por ejemplo, la posición de las mujeres en candidaturas, en distritos que no tienen posibilidades o en municipios donde no tienen posibilidades de ganar es donde se les asignan. Y esto tiene que cambiar y tiene que cambiar también con la participación de los hombres, como es claro en el caso de Kamala Harris, que todos celebramos porque por primera vez una mujer con sus características de raza, de origen y género, llega a una posición tan importante, pero esto sucede gracias a que también un hombre la promovió a que participara. Manuela Carmena, como exalcaldesa de Madrid, nos cuenta en esta participación que, por ejemplo, ella en su experiencia como alcaldesa promovió algunas iniciativas en las cuales no solamente se buscaba la participación de mujeres, sino de los distintos sectores de la población. Ahora nuestro tema es el tema de las mujeres, pero sin duda la representación en nuestros gobiernos, en las legislaturas, en los poderes ejecutivos y judiciales, tiene que llegar también a todos los sectores. Y esa quizás es una perspectiva que las mujeres tendríamos la obligación de encabezar. Escuchemos ahora a Manuela Carmena.
Si se quiere conseguir un efecto diferente, tenemos que cambiar de manta, de agujas, de colores, de todo. Pues hay que ir a una profundización de la democracia, y esa profundización de la democracia tiene que agotar estructuras de participación que todavía no hemos sabido utilizar bien, ¿no? A mí me sorprende, por ejemplo, que los parlamentos del mundo pues no tengan una capacidad para que un ciudadano cualquiera pueda directamente proponer una modificación legislativa con su correspondiente justificación. ¿Por qué no? Uno puede decir, oh, yo me doy cuenta que esto va mal porque yo precisamente, por ejemplo, pues sé muchísimo relativo a tendidos eléctricos. ¿Cómo es posible que en esta sociedad no estén nuestros parlamentos llenos de sugerencias que ayuden a conformar algo tan importante como son todos los datos legislativos, ¿no? Eso indica que parece que no interesa realmente el profundizar en lo que debe ser una nueva concepción de la participación, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? A mí me interesa muchísimo el trabajar en lo que se llama la representación política por sorteo. Yo creo que hay que hacer compatible, junto con las representaciones clásicas, a través de las estructuras de los partidos, una representación por sorteo. Es importante insistir muchísimo en este momento que por encima de todo hay que cuidar la democracia. Creo que los jurados han dado buen resultado. Cuando tú llamas a una persona para que venga al tribunal a dar su opinión sobre un hecho acaecido y sobre la responsabilidad que ha podido tener la persona que se considera que es actor de ese hecho y a quien se la juzga, pues es muy interesante ver cómo se produce una labor de asumir que se forma parte de un colectivo y que se debe llevar a cabo esa labor de análisis para elaborar ese juicio que es de la sociedad, ¿no? Pues en esa misma medida yo creo que también hay que empezar a probar el que haya actividades políticas seleccionando a los representantes de la sociedad por sorteo. En el ayuntamiento hicimos una experiencia, no nos dio tiempo a analizarla en su totalidad, pero las primeras constituciones que se hicieron de un órgano que hicimos de asesoramiento, nombrado por sorteo, pues fue muy, muy interesante, ¿no? Porque pudimos ver en los primeros debates que tenían estos madrileños nombrados por sorteo, que eran enormemente más integradores, más plenos de sentido común, más de aceptación de la ciudadanía y mucho menos refugiados cada uno en buscar esa singularidad que parece que buscan todos los partidos políticos, que pasan todo el tiempo viendo cómo se pueden diferenciar del otro, ¿no? Resultó como mucho más integrador. Fue bonito, había una persona que tenía 80 años, había un joven de 17 años y fue interesante. Lo que pasa es que fue una, como otras tantas experiencias, incompleta. Y luego yo creo que también es muy importante que haya una evolución de las estructuras políticas, porque las estructuras políticas, los partidos, como decía antes, se están convirtiendo ahora como una especie de tapones que no dejan el que se produzca la eclosión de lo nuevo, ¿no? Los partidos que nacen como partidos nuevos, a los pocos años son como todos. Entonces, ¿eso qué indica? ¿Que tienen mala voluntad los que lo forman? No, que probablemente si se quiere conseguir un efecto diferente con los mismos miembros, pues el efecto no es diferente. Es como si queremos tejer una manta y siempre utilizamos la misma lana, las mismas agujas y el mismo diseño. Siempre saldrá la manta igual. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que tenemos que cambiar de manta, de agujas, de colores, de todo. Ese es un tema importantísimo. La preparación de las mujeres en política tiene que venir también en conocer distintas experiencias y cómo otras mujeres exitosas lo han logrado. Un aspecto importante, especialmente en el tema de las mujeres, es cuidar su imagen pública. La imagen es quizás uno de los aspectos más criticados y más expuestos para las mujeres, que si nos arreglamos, que si no nos arreglamos, que si nos peinamos, que si nos pintamos el cabello, que si nos ponemos tal cual o una marca en especial. Es un tema que nosotros tenemos que obligar a cambiar, pero también es importante considerar que el elemento de la imagen pública es un atributo que tenemos que cultivar para generar una comunicación, así como es importante para cualquier persona que participa, no solo en la vida pública, sino en cualquier ámbito empresarial, de una sociedad civil organizada, entre otros. El poder de la imagen nos ayuda a comunicar eficientemente. Y en el caso de las mujeres, mi recomendación es
cuidar todo aquello que provoca ruidos en estudios de investigación para poder eliminarlos y permitir que la gente se concentre en los aspectos importantes. Vamos a escuchar a María Sol Corral, que es asesora de imagen, en sus recomendaciones y en su análisis concreto sobre el poder de la imagen. En el poder de la imagen pública encontrarás las claves esenciales del mundo intangible de la imagen, a lo que yo he llamado en mi libro El candidato perfecto, el poder de la imagen en campañas electorales. Un manual fácil y rápido que los políticos pueden seguir para la construcción de su propia imagen. Existen 4 pasos de los que depende la imagen que proyectas a los demás en tu vida pública y que pueden mejorar tu comunicación inter e intrapersonal para conseguir lo que necesitas en una campaña electoral: simpatía, credibilidad, coherencia, carisma y votos. Optimizar tus recursos, o sea, tu imagen, es la misión fundamental de tu trabajo en campaña. He sido testigo de campañas desordenadas, descoordinadas, desorganizadas, que minimizan el uso de la imagen del propio candidato, sin resultados favorables. Potenciar tu imagen es una herramienta poderosa en campaña. Cuando piensas que no es importante, te das cuenta que mientras mejor controles los estímulos verbales y no verbales que emitas, mejor reacción de percepción tendrás en los demás. He podido recoger mucha experiencia de largas horas de estudio y trabajo junto a personajes que han tenido en sus manos altos cargos de poder, y también en mi propia experiencia desde que fui candidata a Miss Ecuador a candidata en elecciones a cargos públicos. Incluso uno de mis trabajos más relevantes fue la imagen de Rafael Correa, expresidente del Ecuador, con quien tuve la gran oportunidad de trabajar. Él fue el prototipo de la contradicción y el desafío de los esquemas de la imagen personal y la imagen pública. Recordemos que en una campaña tienes el tiempo justo y limitado para conquistar a tu electorado. El manejo profesional de tu imagen contribuirá a conseguir varios objetivos. Ganarás la simpatía de una buena parte de la ciudadanía. Vas a dar a entender tu propuesta rápida y claramente. Vas a manejar tu lenguaje corporal de una forma eficiente. Y 4, sacarle todo el partido a tus fortalezas físicas y, por supuesto, disminuir tus debilidades. Asimismo, recuerda, actitud positiva es imagen. Sonreír es imagen. Hablar en un tono claro y cálido es imagen. Darle la mano es imagen. Mirar a las personas a los ojos es imagen. Saludar a todos es imagen. Manejar el estrés es imagen. Ser cordial es imagen. Estar bien presentado y bien vestido es imagen. Necesitas disciplina, control y enfoque. Lo primero que sucede en campañas electorales es que la ciudadanía se siente atacada con el impacto de spots publicitarios, noticias, pancartas, letreros, discursos, mítines, encuestas telefónicas, encuestas en la calle, casas pintadas por fuera, edificios con colores y con pancartas. Es decir, la campaña arrancó y las víctimas son los ciudadanos. Los candidatos son juzgados por miles de ciudadanos que tienen percepciones diferentes y la opinión, en su mayoría, por no decir todas, no son muy positivas. Hay un rechazo desde el inicio de la campaña. La opinión pública tiene sus fronteras ilimitadas entre la gente que medio conoce lo que sucede y los que no tienen ni idea de lo que está pasando, pero opinan y votan. Las expresiones más comunes van desde ese candidato es un mentiroso, por ese no votaría nunca, es muy joven, es muy viejo, es un tarado, no sé por quién voy a votar, es un ladrón. Aparte de ahí, y algunos también en el mejor de los casos pueden decir, está guapísimo, voy a votar por él. Las campañas disparan cientos de estímulos visuales, auditivos, que se transforman en opiniones rápidas sobre los candidatos. Logran que la gente tenga la percepción de conocerlos de toda la vida. Las campañas electorales son la forma más pura de mercadotecnia que existe. Por más frío y brutal que suene, incluso me atrevería a referirme a una campaña electoral como el arte de manipular las percepciones de los votantes en periodos cortísimos de tiempo.
Hoy en día, a diferencia de años atrás, el candidato o la candidata es el punto central y contundente para mejorar o entorpecer la acción del voto, por lo que deben tener una muy buena imagen pública. Controlar las expectativas es otro aspecto importantísimo en política. Cuando entramos, y para eso son las campañas electorales, los candidatos que mejor generan expectativas, que logran ilusionar a los electores, que logran conquistarlos y darles un motivo por el cual votar, son quienes consiguen ganar las elecciones. Pero luego, esas expectativas exageradas pueden entorpecer el camino en la política. Así que uno de los grandes retos es saber controlar las expectativas correctamente. Ahora vamos a escuchar a Andoni Aldecoa, que es estratega y político en el País Vasco, y nos va a hablar justamente de este tema del control de las expectativas para poder tener un mejor desempeño en política. Controlar las expectativas que se generan es uno de los elementos fundamentales de la comunicación política. En campaña es especialmente relevante hacerlo, porque siempre debemos generar esperanza y un futuro mejor. Sin embargo, los candidatos cometen en muchos casos el error de generar expectativas muy altas, excesivas, y al momento de gobernar no las cumplen y desilusionan a sus votantes. Terminan con una imagen negativa y sin consolidar su base electoral para futuros procesos electorales. Hay que entender que las expectativas son lo que los electores creen que puede dar el candidato. No son promesas o compromisos concretos, sino elementos intangibles sobre la forma de gobernar, el futuro del territorio, la sociedad, la esperanza sobre avanzar en ciertas cuestiones o cambios en el estilo de gobernar. Partiendo de esto, es importante que desde la campaña el candidato visualice lo que aportará como gobernante. Es evidente que en toda campaña electoral hay que crear ilusión y esperanzas, pero hay que medir muy bien hasta qué punto pueden ser imposibles de corresponder y, por lo tanto, una pesada losa que tendremos que llevar en el gobierno. Este ejercicio no es realizado en la mayoría de las veces por los candidatos, por lo que se exceden en la generación de expectativas para sobresalir ante sus competidores y tratar de ganar el apoyo de la sociedad. Pero lo único que crean son falsas expectativas y en otras ocasiones se hace conscientemente creyendo que se podrá corregir en el gobierno. Por ello, al momento de gobernar no pueden ser cumplidas y convierten las expectativas positivas en atributos negativos. Veamos un ejemplo. En 2012, el candidato a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, prometió transformar el país con reformas que mejorarían la economía y la vida de los mexicanos y hasta terminarían con la inseguridad. 6 años después, hasta el 84% de los ciudadanos han señalado que no cumplió sus expectativas, generando un alto rechazo en su imagen. El presidente Macron de Francia hizo creer que llevaría a su país a una nueva situación desde el centro político ante la desilusión por los partidos tradicionales y que volvería a ser un país líder en Europa. La política francesa en su gobierno ha mantenido las constantes de las últimas décadas, trayendo la decepción y la pérdida de popularidad al presidente. Casos como estos han ocasionado que la labor para convencer a los votantes sea cada vez más complicada, debido a que se vuelven los electores incrédulos y desconfiados a las expectativas. Esto nos lleva a un aprendizaje fundamental. El nivel de alegría o decepción de los electores hacia los gobernantes será proporcional al sentimiento de expectativa que haya tenido cuando fue candidato. De manera que te recomendamos que antes de comprometerte en campaña, pienses igual en tu futuro como gobernante. Ten límites, sé visionario pero creíble y genera expectativas idóneas que vayan acorde a las prioridades de los ciudadanos y que sean alcanzables para ti. Esto es muy importante porque es ahí donde también en gobierno se generan decepciones grandísimas. Otro tema importante para el caso de las mujeres es generar alianzas poderosas. Este es un trabajo que generalmente ha sido un ejercicio de hombres y cuando y yo he tenido la experiencia trabajando con varias políticas, como les comenté, cuando vamos a tener una reunión con un poderoso, con un influyente,
que tiene esa influencia en poder y recursos, generalmente tratamos de hacerlo desde el lado del corazón y desde el lado sentimental, pero tenemos que aprender a hacer alianzas poderosas en donde consideremos que algún aliado no es necesariamente un amigo, sino es alguien con el que tenemos que hacer una relación ganar-ganar y entender que las relaciones de amistad en política son generalmente de aquellas personas que no necesariamente tienen influencia y poder. Esto se explica muy bien, por ejemplo, en las redes sociales, cuando tenemos influencers que tienen muchísima influencia por el número de seguidores y por la capacidad que tienen de promover productos y venderlos en un nivel exagerado, pero en política muy pocas veces analizamos a quién le dedicamos nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos de nuestra agenda a construir alianzas poderosas, a darle seguimiento a esos encuentros, a prepararnos para esos encuentros e ir con una agenda definida? Parece ser un punto de vista un poco frío, pero en política y en general, en la vida general, es importante tener el apoyo de personas que tienen influencia y que tienen posición de poder. Vamos a ver a Xavier Estíbil en este... Mamá. Es una pizza. Ahorita, dame un segundo. Es una pizza, cómela. ¿Quiénes son los stakeholders? Son grupos de implicados, comprometidos, afectados por la existencia de nuestra organización. Por ejemplo, los medios de comunicación, los grupos opositores o competidores, grupos privados que quizá hacen cosas similares a nosotros, etc. Los stakeholders pueden ser aliados u opositores y nos pueden ayudar o entorpecer la implantación de nuestras estrategias. Los stakeholders son, en definitiva, grupos de personas que tienen intereses en nuestra organización, positivos o negativos. Por esto es clave interpretar sus necesidades, sus requerimientos, sus deseos y a partir de aquí actuar. En este cuadrante podemos ver en el eje vertical el poder que tiene un stakeholder y en el horizontal el nivel de soporte que presenta respecto a nuestras actuaciones. Podemos pensar en un grupo típico de stakeholders que en nuestro trabajo son realmente clave: la prensa, los medios de comunicación. ¿Cómo nos pueden ayudar o entorpecer en nuestras estrategias? Puede ser que estos stakeholders tengan mucho poder y que nos den soporte, con lo cual los podemos llamar actores clave, grupos que nos pueden ayudar y por tanto hay que cuidarlos. Por otro lado, pueden existir grupos que tienen poder pero nos dan poco soporte. Esta es la posición más difícil de gestionar. Nuestro reto será intentar mantenerlos satisfechos, aunque sea difícil. Puede ser gente con poco poder y mucho soporte. A pesar de esto, también es recomendable trabajar con ellos. Siempre nos podrán ayudar, siempre podrán hablar bien de nosotros. Finalmente, grupos con poco poder y con poco soporte, mejor no perder mucho el tiempo. Concluyendo, el análisis de stakeholders en cualquier proceso de reflexión estratégica es una etapa clave que nos puede ayudar a triunfar o fracasar en nuestro avance hacia el futuro deseado. Y esta es una tarea a la que hay que dedicarle mucho tiempo, el análisis de los actores políticos, sociales, de la sociedad civil y todos aquellos influyentes en una comunidad que a veces son colectivos. Toma bastante tiempo, pero es un trabajo importantísimo. Me ha tocado ver casos de mujeres que llegan a posiciones muy altas en la vida pública que al final, cuando tienen que ejercer o quieren aspirar a algo más, no cuentan con el respaldo y el apoyo de los influyentes porque no le dedicaron tiempo a la construcción de estos actores. El siguiente punto es aprender de los errores. Todos cometemos errores en política y en la vida en general. Se aprende de los errores y voy a recurrir al caso de Angélica Araujo, que es una política mexicana, que fue una política que ganó un municipio que estaba gobernado por la oposición en un tiempo en el que aparentemente no iba a ganar y no tenía ninguna posibilidad, y además la oposición había
gobernado por más de 20 años y es precisamente haber generado las expectativas exageradas y no haber podido desempeñar un correcto enfoque de gobierno con estrategia, con disciplina y preparación, la llevó a una crisis política que le quitó las posibilidades de competir después para la gobernatura de su estado. Vamos a escuchar de ella su experiencia. Soy Angélica Araujo, soy arquitecta de profesión y soy la política que le arrebató el poder al PAN en Mérida, la capital de Yucatán, después de casi 20 años de gobierno, y que después, por malas decisiones, dejó una marca en su carrera, en su vida y en la de su familia. Quiero contarles mi historia. Cuando inicié mi carrera como arquitecta y luego como política, me puse como meta convertir cada experiencia en un aprendizaje para crecer y mejorar todos los días. Tanto la vida profesional como la política me han traído enormes satisfacciones, especialmente la última, donde tuve la oportunidad de participar y vivir campañas alegres y exitosas, acercarme a la gente y ganarme su apoyo, diseñar y ejecutar programas muy bonitos para las familias, luchar de la mano de mi partido y llevarlo a la cima, hasta convertirme en alcaldesa y dirigir una de las ciudades más bonitas del país. Confieso que esto ha sido mi más grande orgullo como política. Pero no todo ha sido color de rosa. La política también me ha dado las lecciones más valiosas de mi vida, que aunque han sido a costa de experiencias muy duras, hoy las valoro porque me han dado la posibilidad de crecer, de renovarme y exigirme más como madre, como profesional y como política. Estas lecciones las he resumido en 5 aprendizajes que quiero compartirles. Primero, porque responden a muchas de las preguntas que he recibido durante los últimos años. Y segundo, porque no me gustaría que se repitieran. Aprendí que todo proyecto requiere de una estrategia y de un plan. No se trata solo de ganar, también hay que saber gobernar. Comprendí que en política no existen decisiones pequeñas. Todas dejan una huella en nuestra vida y en la de los demás. También entendí que nuestros proyectos solo ganan legitimidad cuando cuentan con el respaldo de todos los ciudadanos y que ante cualquier conflicto o crisis, la mejor defensa es salir a dar la cara. Pero lo más importante, comprendí que la capacitación y preparación política tienen que convertirse en un compromiso y tarea diaria, si queremos crecer y formarnos como líderes profesionales. Bueno, la experiencia de documentarla y estudiar por qué nos equivocamos. Y un tema importante, especialmente ahora, del que al principio les hablé también, es aprender a gestionar el futuro. Con análisis y con asesoría y con mucha investigación, deberíamos ser capaces de prever escenarios de crisis y sin duda hay escenarios que no podemos imaginar. Lo estamos viviendo ahora con la primera gran pandemia global, en la que queda en evidencia la incapacidad como políticos y políticas para gestionar, organizarnos, ponernos de acuerdo y aprender de errores que se han cometido y que quizás pudieron haber salvado muchas vidas. Vamos a escuchar ahora a Daniel Innerarity sobre la importancia que en política tenemos que enfocar a este punto. Cuando entremos en política tenemos la obligación de estar listos para enfrentar situaciones que quizás muchas veces no podemos imaginar. Entonces, Daniel Innerarity es un filósofo de mucha influencia en Europa y nos comparte justamente estas enseñanzas sobre el futuro y la necesidad que tenemos de empezar a pensar en esos escenarios. Bueno, el futuro es una dimensión que la política tiene que tener cada vez más en cuenta. En épocas más estables, donde el cambio era más lento, la planificación que se hacía del futuro era simplemente en términos de cuantitativos en la misma dirección. Cuánto crecerá el PIB, cuántas nuevas facultades habrá en una universidad, etc. Cuando estamos ante cambios que tienen un carácter más bien
disruptivo, no sabemos muy bien ni siquiera hasta qué punto, qué va a hacer la robótica con el mundo laboral, cuáles van a ser las consecuencias de la digitalización en nuestras relaciones de comunicación, etcétera, etcétera. Cuando nos encontramos ante tecnologías que tienen un gran poder de alteración de nuestro paisaje social y político, entonces no tenemos más remedio que hacer un esfuerzo enorme por anticipar esos escenarios futuros. Quien solo se dedique a la gestión del presente cometerá grandes errores. Y me parece que tenemos un problema como sociedades democráticas, y es que la mayor parte de nuestros agentes políticos están actuando en el presente, están gestionando lo más inmediato y prestando muy poca atención a los movimientos de fondo de la sociedad, que son más difíciles de interpretar, pero que van a dar lugar a escenarios con los que nos vamos a topar tarde o temprano. Por eso creo que una de las funciones de la política tiene que ser la de dar cuerpo institucional a procedimientos, instituciones, mecanismos que nos permitan un mayor compromiso con el futuro que esta especie de frivolidad de pura gestión de lo inmediato en el que estamos. La cuestión de si veo esto con optimismo o con pesimismo la resumiría de la siguiente manera. Yo creo que no tenemos ningún derecho a pensar que el futuro va a ser necesariamente peor. Y generalmente detrás de los escépticos yo siempre me he encontrado personas demasiado seguras con lo que pensaban. En mi caso, yo soy optimista por defecto, porque no estoy nada seguro de que la historia se haya acabado. No me creo esa narrativa y me parece que esa apertura, esa indeterminación del futuro habla en favor de ser optimista más que de ser pesimista. Y bueno, me di cuenta que en realidad les puse 9 aprendizajes en vez de 10, pero con esto concluyo. Les dejo abierto ahora la posibilidad de hacer preguntas. Les invito a seguirme en las redes sociales, a escribirme un mensaje. Si quieren tener acceso a la plataforma, con mucho gusto les puedo dar acceso para que puedan ver los contenidos y sirva como una herramienta más de preparación, así como es justamente este encuentro que amablemente han organizado. Marcela, muchas gracias por